en esta mañana. Es un nuevo día, es un nuevo amanecer y por la gracia de Dios estamos aquí. Hermano o amigo o amiga que tal vez nos visitas en esta mañana, definitivamente yo creo que Dios, la Biblia nos dice que hace rato hubiéramos sido consumidos por su ira. ¿Te imaginas tú supuestamente descansando en la noche, ¿no? Y piensas amanecer al día siguiente, pero en realidad es por la gracia de Dios que tenemos vida, que podemos levantarnos una vez más y poder respirar y poder ver al ser amado, por ver a tu esposa, poder ver a tu esposo, a tu hijo, en fin. Pero es por la gracia y misericordia de Dios que usted y yo podemos gozar de esta bendición. En esta mañana queremos una vez más darle la más cordial bienvenida a todos ustedes. Gracias por conectarse. Hay muchas personas nuevas, invitados inclusive de otras iglesias también nos están visitando en esta mañana. Queremos que usted se sienta pues como es nuestro eslogan, ¿no? Como en casa. Sientas así como en casa, hermano, hermana. Y vamos a gozarnos en la palabra de Dios, así de la manera como también hemos alabado a nuestro Dios. Muy bien, vamos a meditar en esta mañana. Quiero que me acompañe un momento en oración para empezar este tiempo de la meditación de la palabra de Dios. Acompáñeme, por favor. Amado Dios, te damos gracias por este nuevo día. Es por su gracia, misericordia, Señor, y bondad, que podemos gozar del aire, que podemos gozar, Señor, de la vida, que podemos gozar de bienes materiales como espirituales, Señor. Oh Santo Dios, queremos elevar en esta mañana nuestro clamor hacia usted, pidiendo, Señor, por aquellas familias que inclusive se encuentran aquí entre nosotros, Señor, que aún están experimentando pruebas, aún están experimentando el dolor por una pérdida de un familiar. O también, Señor, por aquellos que aún están luchando no solamente contra esta enfermedad, sino con otras muchas, Señor, que están siendo afectados. Queremos en esta mañana suplicarle por cada uno de ellos que traiga sanación, que traiga, Señor, recuperación a sus cuerpos. Y aquellos que han partido en Cristo, damos gracias, Señor, porque ya no sufren más, ya están en tu presencia, Padre, y eso nos llena de esperanza. Pero aún así, queremos pedir por aquellos que, a pesar de que están sufriendo con esta enfermedad u otras, queremos pedirle, Señor, que el evangelio llegue a sus vidas. Háganos instrumentos, Señor, para llevar su palabra. Háganos instrumentos para llevar el evangelio a estas personas. En esta mañana queremos pedir que usted bendiga a cada familia que está aquí reunida de manera virtual, Señor, y sea sobre cada uno de ellos, sobre cada área de sus familias. Pedimos que usted bendiga, Señor, y sea usted glorificado en medio de este tiempo. En el nombre precioso de Jesús, su Hijo, lo agradecemos y lo pedimos. Amén. Muy bien, como siempre, hermanos, siempre suplicamos, por favor, que ustedes mantengan su micrófono apagado, ¿ya? Por favor, para poder tener esta mañana nuestro tiempo. Adelante, hermana Carla. Muy bien. Ahora sí, hermanos. La Biblia dice en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. De repente alguien lo sabe de memoria y dice, si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Una vez más, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El apóstol Pablo está hablando que todo acto cotidiano, todo acto que uno pueda realizar en este mundo, en tu vida diaria, hermano, sobre todo aquellos que somos hijos de Dios, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Ahora, mucho se ha hablado, mucho se ha pronunciado estas palabras. Te doy la gloria a Dios, dicen por ahí algunos. Oye, hermano, hazlo esto para la gloria de Dios y que Dios se glorifique. ¿Cuántas veces hemos usado nosotros, a ver, yo les pregunto en esta mañana, ¿cuántas veces hemos usado esta expresión? Te doy gloria, Señor.
No, a ti la gloria. O como algunos suelen usar esta expresión, soli Deo gloria, creo, algo así dice, solo a Dios la gloria. Pero realmente, hermanos, ¿qué significa darle gloria a Dios? Todos los días nuestros labios se llenan de esta expresión y siempre estamos usando esta frase, gloria a Dios, te doy gloria a Dios y vamos a darle la gloria a Dios, en fin. Pero ¿qué significa realmente esto? Yo creo que una de las preguntas más importantes que uno se puede hacer en esta vida, hermano, es ¿para qué estoy yo aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Creo que muchos de los que estamos aquí, alguna vez nos hemos preguntado esto. Se han escrito inclusive hasta libros enteros de cómo describir o cómo interpretar o cómo ver cuál es el propósito de Dios para mi vida. Hay autores cristianos y por cierto muchos muy buenos que hablan de este tema, de cuál es el propósito para mi vida, por qué yo estoy aquí en este mundo, para qué nací. Todos nosotros en algún momento u otro nos hemos hecho estas preguntas, como digo, ¿para qué vine a este mundo? Y muchos inclusive contestarían que no saben para qué vine a este mundo. No, la verdad que no sé. Yo pienso que solamente para comer, divertirme y gozar de lo que yo trabajo y de lo que yo tengo, de lo que yo produzco y nacer, reproducirse y morir y eso es todo. Algunos llegan inclusive a responder esto. Otros dirían que vinieron a este mundo de repente por un cálculo, un mal cálculo de sus padres. Ah, bueno, mis padres no calcularon bien y bueno, por eso estoy aquí. Y bueno, en fin, estoy acá en esta mañana, estoy aquí en esta tarde. Y algunos simplemente responden de esa manera, ¿no? Otros están aquí, de repente dicen, bueno, es fruto del azar, es fruto de la evolución, dicen algunos también inclusive, pero no es así. Hermanos, nada sucede en este mundo fuera de la voluntad de Dios, ni siquiera fuera de su propósito. Nada, nada ocurre fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que usted y yo podamos experimentar, todo lo que usted y yo podamos pasar, todo está de acuerdo a los propósitos de Dios. Sea lo que nos pase, sea lo que nos ocurra, sean pruebas, sea a cosas agradables, desagradables, enfermedad, salud, pobreza, riqueza, todas las cosas nos están encaminando con los propósitos de Dios. Dios lo encamina de esa manera. A veces uno se pregunta y dice, pero qué injusto es Dios o cuán injusta es la vida o, en fin, tantas cosas. Pero en realidad Dios está obrando para bien, dice la Escritura, a aquellos que le aman, es decir, a sus hijos, los hijos de Dios. Nadie en este mundo, hermano, nadie en este mundo entra sin que Dios lo haya determinado. Otros como a la pregunta, ¿no? De por qué estamos aquí, otros de repente dirían de una manera muy burlona, de muy sarcástica, bueno, vine para hacerme rico, ¿no? Vine para gozar de todo lo que tengo y para vivir la vida, ¿no? Y no que la viva me viva, ¿no? Algunos pensarían de esa manera, pero en fin, hay tantas respuestas, puede haber muchas respuestas en cuanto a esta pregunta de por qué yo estoy en este mundo. Pero el pasaje que acabo de mencionarles, 1 Corintios 10:31, dice, si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Hermano, Dios debe ser el centro de nuestra vida. Dios debe ser el centro de nuestra vida. Todo es o sea, la Biblia no dice si comes o bebes estas cosas, háganlo para la gloria de Dios. Es decir, el comer, el beber, el trabajar, el proveer para la familia, solamente esas cosas usted debe hacerlo para la gloria de Dios. No, dice, todo deben hacerlo para la gloria de Dios. Todas las cosas que hacemos en la vida, hermano, deben girar alrededor de Dios. Todas las cosas que hacemos, aún las cosas que aparentan ser las más insignificantes de la vida, deben ser hechas centradas en Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios cuando dice, si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Nuestra vida debe ser una vida teocéntrica,
una vida que gira alrededor de Dios, una vida cristocéntrica, una vida que gire alrededor de Cristo. Eso debe ser, hacerlo todo para la gloria de Dios. Como dije, hermano, y lo vuelvo a repetir, así sea el acto más insignificante, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Vivimos para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el fin principal del hombre? Hagámonos esta pregunta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿No? En otras palabras, ¿cuál es el propósito de la vida del ser humano en general? Y la respuesta es: el fin del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Entonces, hermanos, en esta mañana hay tres preguntas importantes que nos vamos a hacer para entender esto de darle la gloria a Dios en todo lo que uno haga en este mundo. Vamos a hacer tres preguntas, ¿ok? Entonces, la primera pregunta es, si usted puede apuntar, ¿qué significa glorificar a Dios? Esa va a ser la primera pregunta que vamos a resolver. La segunda es, ¿por qué debo glorificar a Dios? ¿Ok? La primera es, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado de glorificar a Dios? La segunda, ¿por qué debo glorificar a Dios? Y la última es, ¿cómo puedo glorificar a Dios o cómo puedo darle gloria a Dios? ¿Ok? Entonces vamos a empezar en esta mañana con la primera pregunta. La primera es, ¿qué significa glorificar a Dios? En primer lugar, hermano, para entender esto, lo primero que vamos a hacer es explicar lo que no es glorificar a Dios. ¿Ok? Glorificar a Dios no es hacer a Dios más glorioso o hacerlo glorioso. ¿Ok? Él es glorioso en sí mismo, Él es perfecto en sí mismo y por tanto Dios no necesita de ninguna criatura para hacerlo a Él glorioso o más glorioso. Así que hagamos lo que hagamos o dejemos de hacer, esto no lo va a hacer más glorioso a Dios. Dios ya es glorioso en sí mismo, Dios es perfecto en sí mismo, Dios es completo en sí mismo y como vamos a ver más adelante, Dios es autosuficiente, no como nosotros. Ok, entonces Dios es perfecto, Dios es glorioso y no podemos hacer nada para hacer a Dios más glorioso. Él siempre ha sido, es y será eternamente glorioso en sí mismo y por sí mismo. Así que Dios no nos creó, hermano, para añadir algo a su gloria. No nos ha creado con ese propósito para añadir algo a su gloria. Nada ni nadie puede hacerlo de esa manera. Dios es infinitamente glorioso, hermano. En otras palabras, la gloria de Dios es la perfección de la totalidad de sus atributos. Ustedes recuerdan que hace un mes, 2 meses más o menos, traje esta serie sobre los atributos de Dios, su omnisciencia, que Dios todo lo sabe, su omnipotencia, que Dios todo lo puede, su justicia, ¿no es cierto? Su bondad, su amor, todos esos atributos, hermano, todo justamente hablando de la gloria de Dios, hermano, la gloria de Dios precisamente es la perfección de la totalidad de sus atributos, de los atributos de Dios. Dios es perfecto en sí mismo, hermano. Nosotros no podemos mejorar a Dios. Nosotros no podemos mejorar a Dios, no podemos añadir algo para que Él sea más gloriosa o más glorioso, perdón. El beneficio, hermano, el beneficio que sacamos si usted y yo somos justos, si usted y yo somos santos, es decir, si vivimos en santidad, el beneficio que sacamos de todo esto, el cual es nuestro deber, no es cierto, el de vivir en santidad, en realidad es para nosotros mismos solamente. El hecho de vivir justamente, el hecho de vivir santamente, ese beneficio es solamente para nosotros. Apunte usted, por favor, Job capítulo 22, verso 2, habla algo de esto y dice así: ¿traerá el hombre provecho a Dios? ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Y sigue diciendo Job, al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio.
para sí mismo es provechoso el hombre sabio. En otras palabras, hermanos, aun si nosotros somos justos, nada de eso va a beneficiar a Dios. Si somos santos, quien se beneficia de esto, hermanos, somos nosotros. Dios no necesita de nada ni de nadie. Él es independiente de todo lo que ha creado. Él no está sujeto al tiempo, Él no está sujeto a este mundo, Él no está sujeto a lo que hagamos o dejemos de hacer. Él es un Dios autosuficiente. Hechos 17:25 habla de esta verdad. Si usted puede ubicarlo en su Biblia, por favor, Hechos capítulo 17, versículo 25. Usted puede anotarlo o puede ubicarlo rápidamente. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. ¿Ok? Hechos capítulo 17, versículo 25. Dice, ni es, hablando de Dios, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Nada ni nadie puede hacer a Dios glorioso o más glorioso. Él es glorioso en sí mismo, hermano. Respondiendo a esta pregunta, ¿qué significa glorificar a Dios? Bueno, tenemos que entender entonces que en realidad, hermano, no podemos hacer, para empezar, no podemos hacer a Dios más glorioso, porque Él es glorioso en sí mismo. Y una vez más, Hechos dice así, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Una vez escuché esta pequeña historia. Dice que alguien había dicho esto, ¿no? Que Dios estaba solo, Dios estaba tan solo o solo y creó este mundo porque Él necesitaba compañía. ¿Alguna vez ha escuchado usted eso? Lo leí hace mucho tiempo, lo escuché, que Dios tuvo que crear este mundo porque en realidad necesitaba compañía. Hermano, Dios no necesita de nosotros. Él es Dios y eso significa que Dios es autosuficiente en sí mismo. Él es todo suficiente en sí mismo y eso debe traer consuelo y paz para nosotros. ¿Y por qué debe traernos paz y consuelo a nosotros sabiendo de que Dios es todo suficiente? ¿Saben por qué? Porque nosotros sabemos que no somos todos suficientes, hermano. Usted y yo no somos todos suficientes. Sabemos que no tenemos control de prácticamente nada. ¿Se ha dado cuenta? No tenemos el control. Dios sí, porque Dios es completo, Dios es perfecto, Dios es autosuficiente, Dios es glorioso en sí mismo y esto nos debe llenar de consuelo y de paz, porque usted y yo, déjeme decirle, usted y yo se nos escapa de control totalmente todo en realidad. Podemos preparar, por ejemplo, hace poco me pasó, ¿no? En esta semana. Podemos preparar una comida bien suculenta, bien hecha y de pronto nos cae mal, ¿no? Por eso digo, no hay como nuestras esposas que cocinan riquísimo y saludable. Pero no puede pasar eso. O de repente usted y yo descansamos tan bien durante la noche y al día siguiente nos estamos levantando con un dolor de cuello. Eso escapa de nosotros, es inevitable a veces. O de repente sintiéndonos enfermos, ¿no? Amanecemos enfermos de repente, aunque nos hemos acostado sanos. O queremos estar tranquilos durante un día. ¿Le ha pasado eso? Bueno, esta mañana, en este día voy a hacer tal cosa y voy a estar con tranquilidad, ¿no? Y queremos estar bien durante el día. Y entonces todas las cosas comienzan a pasar mal. Y te salió mal esto y te salió mal el otro. Nosotros, hermanos, no somos autosuficientes, pero Dios sí lo es. Y Él es nuestro Padre, Él todo lo puede. Y sabemos que todo lo que nosotros necesitamos, hermanos, lo podemos buscar solamente en Él. Todo lo que usted y yo necesitemos, sea salud, sea felicidad, sea fortaleza, sea consuelo, sea dirección,
o sea, sanidad o santidad misma, o paciencia y hasta la vida eterna misma, todo eso podemos hallarlo solamente en Él. Así que, hermano, glorificar a Dios no implica que podemos hacer a Dios más glorioso. Él es en sí mismo glorioso aparte de sus criaturas, aparte de usted y de mí. Pero aunque no podemos hacer a Dios glorioso, escuche bien esto, aunque no podemos hacer a Dios glorioso, sí podemos glorificar a Dios. Eso sí podemos hacer. Sí podemos glorificar a Dios. Sí podemos exaltarle, podemos adorarle, podemos servirle, le tememos, vivimos para Él, podemos tenerlo como nuestro bien supremo. Entonces sí podemos declarar su gloria. Sí podemos glorificar a Dios. Eso sí podemos hacer, pero añadirle gloria a Dios, hacerlo más glorioso a Dios, no. Él es glorioso en sí mismo. Él es todopoderoso. Él no necesita de usted ni de mí, hermano. Todo lo que existe declara la gloria de Dios. Pastor, ¿y dónde dice eso? ¿Lo dice usted? No, lo dice la Biblia. Por favor, diríjase un momento a Salmos capítulo 19, versículo 1. Salmos capítulo 19, versículo 1. Es un salmo muy conocido, cantado, recitado, memorizado. Y dice así, Salmo capítulo 19, versículo 1. Ahora sí espero que todos lleguen al pasaje para que lo puedan leer conmigo. A ver, si lo han encontrado, haga dedito arriba. Muy bien, listo, excelente. Dice así, Salmo 19:1. Los cielos cuentan, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermano, léalo de nuevo para que usted lo entienda. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Quiero hacer un paréntesis acá. Yo creo que es necesario mencionarlo antes de continuar con el tema. Veo a veces familiares o amistades, amigos, que ponen en sus muros o no sé, por ahí veo, o a veces hablan, ¿no? De esto y dice, bueno, hoy día me ha dicho mi horóscopo que Saturno y Júpiter se van a unir y voy a encontrar el amor de mi vida. Y luego me ha dicho de que la luna va a ser no sé qué conexión con Júpiter y me va a ir bien en el trabajo y que pasaré por esto de repente, pero ahí están los astros, me están deparando un buen día para mi vida. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado esto. Siempre están con ese pensamiento de que los astros, el sol, las estrellas, la luna y todo lo que hay, dice que dirige tu vida, ¿no? Y que si se unen de repente por ahí Saturno con Marte, bueno, y ahí está, que Géminis o que Libra o que Virgo, y lo peor de todo, ¿no? Cuidado con Cáncer, no, es más peligroso todavía. Pero dice que esto dirige tu vida, que esto habla de ti, que te dirige. Hermano, amigo, la Biblia dice claramente que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La Biblia en ningún pasaje va a decir de que los cielos dirigen nuestras vidas o que las estrellas van a determinar tu futuro. No, eso es mentira y te lo digo, es hasta satánico pensar en eso, de que las estrellas o los planetas van a confabular para dirigir tu vida. Eso es mentira. Entonces, lo que nos dice aquí la escritura es que todo lo que existe, hermano, declara la gloria de Dios solamente. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Bueno, revelando que solo Dios es un Dios omnipotente, que Dios es un Dios sabio y bueno y que los ha podido crear. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Hermano, toda la creación habla de un Dios perfecto, diseñador, un buen diseñador, un Dios inteligente, sabio, eterno. De eso nos habla la creación, de que tenemos un Dios todopoderoso. Glorificar a Dios entonces, hermano, hermana, amigo,
es exaltar el nombre de Dios sobre todas las cosas. Eso es glorificar a Dios. Es hacer que todo hermano redunde para que Dios sea alabado, para que Dios sea temido, para que Dios se crea en Dios, para que se confíe en Él plenamente. Todo lo que hacemos debemos hacerlo de tal manera, hermano, que Dios sea exaltado delante de los hombres e inclusive en nuestra vida íntima de devocional con Dios. Sí podemos glorificar a Dios. Sí podemos darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos. Si la misma creación declara la gloria de Dios, ¿cuánto más sus hijos? ¿Cuánto más sus hijos? Entonces no podemos, hermanos, añadirle. No podemos hacer a Dios glorioso ni hacerle más glorioso, sino que sí podemos darle la gloria a Él en todo lo que hagamos. Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Por qué debo glorificar a Dios? Ya vimos qué significa y qué no significa glorificar a Dios. Ahora vamos a ver por qué debo glorificar a Dios. Hermano, nosotros, usted y yo, aquellos que tenemos a Cristo en nuestra vida, debemos glorificar a Dios en primer lugar, hermano, por el hecho de que Él nos ha creado. Él nos creó. Nosotros le debemos nuestras vidas a Dios. Cada día que amanece, cada día que nos levantamos, debemos darle la gloria a Dios porque Él nos ha creado, Él nos ha dado vida. Mire lo que dice Salmo capítulo 100, versículo 3. Si usted se encuentra en este Salmo que hemos buscado hace un momento, el 19, ahora avance un poco más y busquen el Salmo capítulo 100, versículo 3. Salmo capítulo 100, versículo 3. Espero que haya llegado ya. Salmo capítulo 100, versículo 3. Dice así: reconoced o reconozcan que Jehová es Dios. Él, o sea, Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hermano, hermana, amigo, nosotros existimos porque Dios nos creó. Así de simple. Nosotros, usted y yo, existimos porque Dios nos creó. Él nos hizo por medio, hermano, de una creación especial. No somos producto de la evolución. No somos productos de la teoría del Big Bang o de la gran explosión. No, somos creación de Dios. Somos producto de la actividad creadora de Dios. Él nos creó. Dios creó a Adán, Dios creó a Eva, dice la Escritura, a su imagen y semejanza. Hermano, la teoría, por ejemplo, de la evolución es una teoría falsa, es una teoría atea. Es más, es hasta insostenible esta teoría de la evolución. Cada uno de nosotros, hermano, debemos nuestra existencia a Dios. Él nos creó. Es más, la Biblia afirma en Génesis capítulo 1, versículo 1, y como siempre he dicho, Dios no le da vueltas al asunto. Dios no entra por las ramas y entra a argumentar. No, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. No, que quizás hace 1000 años y que supuestamente le dijo a Moisés, o que de repente puede haber sido que hace 20 millones y que a lo mejor no. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nada más, hermano, y nada más. Por eso usted y yo le debemos a Dios amor. Le debemos obediencia. Le debemos adoración, vidas en santidad.
Todos los seres humanos, hermanos, sean creyentes o no, le deben adoración a Dios. Recuerden que va a llegar el día, recuerden esto, que va a llegar el día que toda rodilla se doblará ante Dios y declarará que Jesús es el Señor. Así que aquellos gobiernos tiranos, aquellos gobiernos que nos confinan, aquellos gobiernos que quieren implantar ideologías en nuestro país o en otros países del mundo, recuerden que va a llegar el día en que se van a postrar delante del Señor y van a decir, Cristo es el Señor. Eso va a pasar. Estos gobiernos van a tener que rendir cuenta en algún momento a nuestro Dios soberano, a nuestro Dios todopoderoso. ¿Por qué? Podemos preguntar. Porque Dios es nuestro creador, hermano. Le debemos nuestra existencia a Dios. Le debemos a Dios cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Por Él respiras. Por Él tienes agua en la mesa. Por Él tienes pan en la mesa. Por Él tienes un trabajo. Por Él tienes una familia. Es por Él. ¿Por qué debo glorificar a Dios? Hermano, y si no lo hacemos, hermano, el hecho de glorificar a Dios, si no hacemos esto, entonces estamos demostrando y demostramos inclusive lo perdida que está la raza humana. El mundo no lo está haciendo, ¿se da cuenta? Y lo hace justamente, hermano, porque la raza humana está perdida y no se digna a adorar a aquel que es el autor de la vida. ¿Se ha dado cuenta que más le están dando la espalda a Dios antes de darle obediencia, honor y gloria? ¿Qué es lo que hacen ahora? Le dan la espalda. Lo retiran de las universidades, lo retiran de los colegios. Eso es lo que están haciendo. En vez de rendirle tributo, adoración y gloria a Dios, lo sacan de sus vidas. Y así está de perdida la humanidad. Y así lo enseña el Salmo capítulo 2, Salmo capítulo 2, versículos 10 al 12. Salmos capítulo 2, versículos 10 al 12 dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. ¿Por qué debemos glorificarle? Porque Él es nuestro creador, pero debemos también glorificar a Dios, hermano, también por el hecho de que Él nos salvó. Él es nuestro creador y le pertenecemos a Él, le pertenecemos a Dios por creación, pero también le pertenecemos a Él por redención. Y debemos glorificar a Dios por el hecho de que Él nos ha salvado. La Biblia dice claramente que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para salvar, hermano, a todo lo que estaba perdido, a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Imagínate, a buscar viles pecadores como usted y como yo, pero Dios vino, se humilló a sí mismo a través de Cristo Jesús. Por eso que usted y yo, hermano, le debemos glorificar. Y aún, hermano, cuando por causa del pecado nosotros, usted y yo, merecemos la ira, merecemos la maldición de Dios, y la Biblia dice que hemos sido objeto de su ira. ¿Sabe lo que sucede? Dios envió a su Hijo para salvar a aquellos que eran sus enemigos. La Biblia así lo dice. Éramos enemigos de Dios. Vivíamos alejados de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero aún así vino Dios, se humilló a través de Cristo, vino a través de Cristo y nos salvó. Su sangre, la sangre de Cristo, hermano, pagó nuestra deuda. La justicia
La justicia de Cristo ahora es nuestra. Dios nos ve. Escuche bien esto. Dios nos ve revestidos de Cristo. Ahora Dios nos ve. Aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, ahora Dios nos ve revestidos de Él, revestidos de Cristo. Ahora Dios es nuestro Dios y le pertenecemos, hermano, por compra. Él nos redimió porque Dios nos compró con la sangre de Cristo, dice la Escritura. Pablo lo dice así en Primera de Corintios 6:20. Busque, por favor, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Sé que muchos han memorizado este versículo, sé que muchos lo han hablado en algún momento, lo han compartido. Y mire lo que dice. Pablo dice así, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Y da una razón, dice ahí, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, o si quisiéramos decirlo de otra manera, glorificad entonces a Dios en nuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿de quiénes son? De Dios. No es tu vida, no es mi cuerpo, es de Dios. Hermano, esta es otra razón por la que debemos glorificar a Dios, porque hemos sido comprados por sangre, por precio. No minimicemos, no pisoteemos la sangre de Cristo, hermano, viviendo vidas de hipocresía, vidas sin santidad. No vivamos de esa manera. No menospreciemos lo que Dios ha hecho por nosotros solamente a través de Cristo Jesús. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad entonces, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, los cuales le pertenecen a Dios. Hermano, el cuerpo del creyente es el templo de Dios y un templo es para adoración. Si Cristo habita en ti, si el Espíritu Santo habita en ti, entonces no le causemos tristeza. La Biblia lo dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Es decir, no le causemos tristeza con la manera que actuamos, con las palabras que decimos, de la manera que actuamos, no entristezcamos a Dios. Nuestro cuerpo, hermano, por tanto, tiene un propósito supremo. ¿Cuál es? Grábelo así, glorificad pues a Dios. Glorifiquemos a Dios. Este es un llamamiento, hermano, para vivir de tal forma que honremos a Dios, pues solo Él es digno de nuestra obediencia y nuestra adoración. Solamente Él, no el pastor Juan Pablo, no el pastor David, nadie. Es solamente Dios quien merece ser obedecido, adorado, temido, alabado, servido. Vamos entendiendo ahora que esa expresión, gloria a Dios, dale gloria a Dios y que Dios sea glorificado, va tomando sentido ahora. Entonces ya no vamos a usar así, porque bueno, a ver, voy a decir algo espiritual. Gloria a Dios. No, ahora lo vamos a entender mejor. ¿Qué significa glorificar a Dios? ¿Por qué debo glorificar a Dios? Hermano, por otro lado, hay algo que honestamente es imposible, hermano, de entender plenamente. Porque aquellos que eran sus enemigos, hermano, que merecían el infierno mismo, que vivíamos a espaldas ante Dios, que no queríamos servirle, ni adorarle, ni amarle, ni glorificar su nombre, Jesús vino a dar su vida para salvarle de la condenación eterna que merecían nuestros pecados. No hay explicación, hermano. Pero Él vino, derramó su sangre por usted y por mí. Y si creemos en Jesús, si aceptamos a Jesús, si lo recibimos como Señor y Salvador, no es por temor al infierno. Hay que sacar esta idea de mente. No es por temor, el infierno existe, sí. Pero hermano, recibimos a Jesús, creemos en Jesús como Señor y Salvador, no por temor al infierno.
Reconocemos a Jesús a nuestro Señor como Señor y Salvador para su gloria. Es para su gloria, no es por temor al infierno, no es por temor a nada de eso, es porque todo redunda para la gloria de Dios. Todo es para su gloria. Simplemente, hermano, no hay explicación. Y en cambio, eso fue lo que Cristo Jesús hizo. Y primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, usted desea, anótelo por favor, porque dice así, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, para llevarnos a Dios. No hay explicación. No cabe en la mente del ser humano como un Dios soberano, un Dios santo, pudo hacer que aquellos que le dábamos la espalda, ahora el justo muere por los injustos. Hermano, ¿cómo no debemos amar entonces con intensidad, con fervor, con cada fibra de nuestro ser a Dios? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no glorificarle por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Nos ha dado la vida eterna. Te ha dado casa, te ha dado familia, te ha dado estudios, te ha dado dinero, te ha dado bienes. Está bien, esas son cosas materiales. Pero hermano, por sobre todo te ha dado la vida eterna, te ha glorificado, te ha puesto en lugares celestiales. Él te ha bendecido con toda bendición espiritual, te ha hecho heredero del reino. Estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra de Dios. Estamos ahí. O sea, Dios ha hecho todo eso. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no darle gloria a Dios por todo ello? Así que hermano, Dios ha hecho más que darte un bien material. Dios ha hecho más que recuperarte del COVID o de otra enfermedad. Dios ha hecho más que eso. Dios te ha dado vida eterna. Y por eso es que debemos glorificarle. Y por eso es que debemos darle gloria a Dios. Por eso es lógico y es justo y brota, hermano, de un corazón agradecido el que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué debemos glorificar a Dios? Porque Él nos creó y porque Él nos ha salvado. ¿Qué significa? ¿Por qué debo glorificar a Dios? Y por último, en esta mañana, ¿cómo debo glorificar a Dios? Vamos a hacerlo un poco más práctico ahora. ¿Cómo debo entonces glorificar? ¿Cómo puedo decir, Dios, te glorifico con esto? Te glorifico con aquello. Te voy a dar gloria con esto. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo debo glorificar a Dios? Nosotros glorificamos a Dios, hermanos, cuando nuestra vida se centra solamente en Dios. Como dije hace un momento, nuestra vida debe ser teocéntrica, debe girar solamente alrededor de Dios. ¿Sabe lo que hace el ser humano? ¿Sabe lo que hace este sistema en donde usted y yo estamos viviendo hoy en día? Piensa que las cosas deben girar alrededor del ser humano. Es antropocéntrico. Todo gira alrededor. Eso es lo que piensa el ser humano hoy en día. Todo gira alrededor de mí. Todo debe girar alrededor de mí. Todo debe girar en torno a mí. Mis derechos, mis gustos, mis caprichos, y yo quiero esto, yo quiero el otro. En primer lugar, yo, en segundo lugar, yo, en tercer lugar. Así vive el ser humano. Así vive el ser humano. Es una vida antropocéntrica, donde el hombre es el centro, es el centro del universo y que todo debe girar en torno a él. Hermano, recordemos, y permítame que me remita un momento al Antiguo Testamento, pero recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios, Israel, viajaba por el desierto, hermano, camino a la tierra prometida, recuerden esto, el tabernáculo, ¿dónde se situaba? Usted debe saberlo. ¿Dónde se situaba el tabernáculo? En el centro de las 12 tribus. En el centro de las 12 tribus, hermano. Todas las 12 tribus acampaban alrededor del tabernáculo para enseñarnos que el centro de sus vidas, ¿quién era? Dios.
Dios estaba en el centro. Te pregunto en esta mañana, hermano, ¿es Dios el centro de tu vida? ¿Es tu vida una vida teocéntrica que gira alrededor de Dios, en torno a Dios? ¿Tenemos en primer lugar a Dios? ¿Y cómo yo sé si mi vida es teocéntrica, pastor? ¿Cómo yo sé si mi vida gira en torno a Dios? Bueno, cuando hacemos algo o dejamos de hacer algo para que el nombre de Dios sea glorificado, esa es la respuesta. ¿Cómo sé que yo glorifico a Dios? Sencillo, cuando tú haces algo o dejas de hacer algo para que solamente el nombre de Dios sea glorificado, para que Dios sea glorificado. Por ejemplo, cuando un creyente, y permítame este ejemplo, cuando un creyente, por ejemplo, deja de recibir menos salario o acepta un trabajo de menor paga, si el trabajo que tiene actualmente le impide asistir a la iglesia de repente. ¿Me entiende? No, no voy a aceptar este trabajo. Me están pagando regular, pero me dicen que debo ir los domingos. No importa. Voy a recibir un trabajo, un sueldo, no importa que sea menos, pero yo quiero darle gloria a Dios y quiero estar los domingos. Quiero estar ahí con mi Señor. Y alguien va a decir, pero pastor, hay que comer, hay que trabajar. Sí, es cierto, hermano. Es cierto. Pero adorar a Dios, hermano, es la actividad más importante del ser humano y sobre todo de nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. ¿Acaso, hermano, no creemos que Dios no nos va a proveer un trabajo bueno para nosotros si nosotros buscamos honrarle al dejar un trabajo que me impidiera la iglesia? ¿Creemos que Dios es el Jehová Jireh o no? ¿El Jehová proveedor, el Dios proveedor? ¿Lo creemos o no? Creo que en algún momento yo les he comentado la experiencia de dos familias que conocemos. Hay una familia que usted sabe que el negocio de comida los domingos mayormente rayan, ¿no es cierto? Permítame la frase, rayan, ¿no? El negocio es más todavía el día domingo. Pero esta familia el día domingo no trabaja. Y el único puesto cerrado en el mercado, que hasta ahora yo sé que es así, el único puesto cerrado es el de ellos. Y todo el mundo trabajando. Pero ellos no. Porque ellos creen que Dios es el Jehová proveedor. Y si no hubo nada el domingo, todo se recuperará el lunes. Así de simple. ¿Cómo podemos glorificar a Dios, hermano? Sabemos que nuestra vida inclusive es teocéntrica. Sabemos que nuestra vida gira en torno a Dios cuando usted y yo buscamos agradarle en todo. Pablo dice que seamos o que comamos, sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Nosotros, hermanos, glorificamos cuando vivimos, por ejemplo, también una vida en santidad. Mateo capítulo 5, versículo 16. Voy a leerlo, por favor. Usted márquelo, escríbalo. Mateo capítulo 5, versículo 16, hermano. Usted y yo glorificamos a Dios cuando vivimos una vida en santidad. Dice así Mateo capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y lo glorifiquen a usted. Bravo. Bravo, Pedro. Bravo, María. Bravo, Cirilo. Oye, qué bien has hecho. No. La escritura dice, así, de esta manera, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a quién. A vuestro Padre que está en los cielos. Ahí está. No es para ti la gloria, no es para Juan Pablo, es para Dios la gloria. Cada vez que hacemos esto para Dios, hermano, le damos gloria a Dios. Nuestra vida debe ser una que destelle
una luz de santidad. La santidad no es otra cosa, hermano, que conformidad a la palabra de Dios, a lo establecido por Dios en su palabra. Eso es santidad, es alejarnos del pecado, alejarnos del inmundo y consagrarnos diariamente a Dios. Santidad no es algo místico, santidad no es algo misterioso, no. Santidad es precisamente eso, alejarse del pecado, renunciar al pecado, arrepentirme de lo que he hecho y acercarme más a Dios. Y cuando la Biblia habla de ser sal y luz, hermano, refleja también esto. Ser luz donde Dios lo ha puesto, traer luz a ese mundo de oscuridad, ser esa sal que brinde sabor a este mundo o que por lo menos evite la corrupción. Le glorificamos a Dios cuando damos mucho fruto, hermano. Y no me estoy hablando, bueno, no me estoy refiriendo a tener 10, 15, 20 hijos. No, no, no. Estamos hablando del fruto espiritual. ¿Ok? Hermano, glorificamos a Dios cuando damos mucho fruto. Mire lo que dice Juan capítulo 15, versículo 8. Juan capítulo 15, versículo 8. Yo sé que usted es rápido con la Biblia. Juan capítulo 15, versículo 8. Dice así: en esto es glorificado mi Padre. En esto Dios, mi Padre, se glorifica. En esto le damos gloria a mi Padre. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Está hablando en el contexto de permanecer en él, hermano. Y llevar fruto y mucho fruto. Y esto le glorifica a Dios, hermano. Jesús dice, es mucho fruto lo que glorifica a Dios. Sin fruto no hay cielo, alguien dijo una vez, ¿no? Sin fruto no hay cielo. No porque los frutos son los que nos llevan al cielo, no, no es por eso, sino porque testifican que poseemos la verdadera fe que nos lleva al cielo. Y es cuando llevamos mucho fruto, hermano, es ahí cuando llevamos mucho fruto que Dios es glorificado y testificamos que somos discípulos de Cristo. Por eso Pablo nos dice que Cristo nos redimió para que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Tito capítulo 2, versículo 14, dice así, Tito capítulo 2, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Hermano, esto es importante, muy importante, el de cómo debemos usted y yo glorificar a Dios. Lamentablemente, hermano, se suele vender a veces una gracia tan barata en algunas iglesias, lamentablemente, una gracia que manda a todas las personas al cielo sin dar frutos. Y eso no es así, eso no es cierto, hermano. La fe salvadora es una fe fructífera, no es una fe inactiva, no es una fe que no da fruto. No, la fe salvadora no es una fe que producirá frutos, sino que produce frutos. Una fe que produce frutos de obediencia, de santidad. Y si no hay frutos de obediencia, hermano, esa persona tiene que analizar su fe. Si no hay frutos en nuestra vida, una fe que no le lleve a orar por sí mismo sin que nadie se lo ordene. Esa fe debemos tener, a orar continuamente, no porque tienen que decirte, no porque tienen que obligarte. Seamos celosos de buenas obras, hermano. Una fe que no le interese congregarse, por ejemplo, eso no es fe. Debemos congregarnos.
Una fe que testifique con su vida, hermano, que Cristo es el Señor. Y fue Jesús precisamente quien dice en Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, y confesarle no es solo de boca, no es solamente de labios para afuera. Eso no, sino debe ir acompañado de una vida que demuestre que esa confesión es sincera, que es genuina. Aquellos a quienes Dios salva, hermano, los lleva a confesar a los cuatro vientos: yo pertenezco a Cristo, yo soy de Cristo. Cuán importante, hermanos, cuán importante es esto. Y aunque a veces nuestra conducta, hermano, a veces aunque nuestra conducta deja mucho que desear y contradecimos nuestra profesión de fe, la obra de gracia en nuestro corazón nos llevará a aborrecer lo que hemos hecho mal. Eso es lo que debe pasar. La gracia de Dios nos debe llevar a aborrecer lo que usted y yo hemos hecho mal y a pedir perdón a Dios con una genuina resolución de no volver a hacerlo más. ¿Para qué hemos venido a este mundo, hermanos? ¿Para qué? Para glorificar a Dios con todo lo que tenemos y en todas las cosas que hagamos. En todo lo que hagamos, hermano. ¿Cómo glorificar a Dios? Hermano, termino en esta mañana. ¿Cómo debemos glorificar a Dios de una manera mucho más práctica todavía? Lo hacemos cuando como esposos, hermanos, amamos a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Glorificamos a Dios cuando venimos en arrepentimiento a nuestro Dios y dejamos el pecado a un lado. Cuando como hijos respetamos y honramos a nuestros padres, ahí estamos glorificando a Dios. Cuando somos los primeros de repente en llegar y los últimos en irnos en nuestros trabajos, ahí estamos glorificando a Dios, hermano. Cuando somos misericordiosos al perdonar a los que nos hirieron, estamos glorificando a Dios. Cuando no permitimos que nos traigan chismes de otras personas, usted y yo estamos glorificando a Dios. Cuando usted, hermano, se niega a permitir que alguien le diga, oye, fulano, vamos por lo bajo para que tu empresa salga adelante, vamos a hacer esto por lo bajo, ¿qué te parece? No, no lo quiero hacer. Usted le da gloria a Dios cuando rechaza eso. Hermano, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, con nuestro modo de hablar, debemos glorificar a Dios. Por lo tanto, de ahora en adelante, hermano, usted pregúntese cada vez que vaya a pensar algo, cada vez que vaya a hacer algo, cada vez que vaya a decir algo, pregúntese, así de simple, y vayámonos con este pensamiento toda la semana. Lo que voy a hacer, pensar o decir, ¿le va a traer gloria a Dios? Así de simple. Acá no hay nada mágico, no hay polvitos para echarle encima y vamos a darle gloria a Dios. No, así de simple. Todo lo que voy a hacer, pensar o decir en esta semana, ¿le traerá gloria a Dios? Si voy a empezar este negocio, si voy a salir con esta chica, si voy a permitir que esta chica o este chico se sobrepase conmigo, ¿esto le va a traer gloria a Dios? Si voy a esperar de que mi jefe me diga y vamos por lo bajo, oye, fulano, ¿qué te parece? ¿Le va a traer gloria a Dios? ¿O las cosas que usted está expresando con sus labios, le va a traer gloria a Dios? ¿O lo que usted está pensando, lo que usted está viendo, le traerá gloria a Dios? Hermano, en esto se resume
el hecho de darle gloria a Dios. Así que de ahora en adelante, cada vez que uno diga gloria a Dios o hermano, dale la gloria a Dios, piense bien en lo que estamos diciendo. ¿Qué significa? ¿Qué significa darle gloria a Dios? ¿Por qué debo glorificar a Dios? ¿Y cómo debo glorificar a Dios? Así que váyase con esa pregunta, hermano. Lo que voy a hacer, decir o pensar, ¿le traerá gloria a Dios en mi vida? Y es más, ¿verán en mí eso y glorificarán a Dios? Que Dios bendiga su palabra en esta mañana, hermanos. Vamos a orar un momento. Acompáñenme, por favor. Acompáñenme en esta mañana. Padre, te damos gloria. Ahora queremos hacerlo de una manera consciente. Ya no de labios para afuera. Con nuestros pensamientos, con nuestros actos, con nuestros labios, con lo que vemos, con lo que oímos. Queremos darte gloria, Señor. Usted nos ha creado, usted nos ha salvado. Y, Señor, es por eso que nuestras vidas deben adorarle, exaltarle, servirle, temerle. Oh, gracias, bendito Padre. Nuestra vida, Señor, debe girar en torno a ti. Que usted sea el centro de nuestras vidas, Señor. No nosotros. Oh Padre amado, esta bendición y esta actitud y esta resolución la podemos gozar tus hijos. Aquellos que tenemos a Cristo y al Espíritu Santo en nuestras vidas morando, Señor, podemos gozar de esa actitud y podemos tomar resoluciones en cuanto a esto. Pero amigo y amiga que estás aquí en esta mañana, hoy día que nos estás acompañando en esta mañana, yo quiero dirigirme a ti y a aquellos que quizá nos están viendo tal vez a través de otras redes sociales, pero quiero dirigirme a ti, amigo. De repente tú has vivido tu vida como te ha placido, como has querido, sin supuestamente rendir cuenta a nadie, sin hacer eso. Pero déjame decirte que tú has sido creado con un propósito y el único propósito por el cual tú has sido creado y puesto en este mundo es para traerle gloria a Dios. Si tú aún no tienes a Cristo en tu vida, si tú aún no tienes a Cristo en tu corazón, si aún no le has confesado como Señor y Salvador, si tú aún no te has arrepentido de tus pecados y no has confesado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, déjame decirte que número uno, no tienes la vida eterna. ¿Por qué no crees en Jesucristo hoy mismo? La Biblia dice que hoy es el tiempo de salvación y de esa manera ahora sí podrás darle la gloria a Dios con tu vida. ¿Por qué no vienes a Cristo en esta mañana? Al final una hermana va a estar invitando, dando un teléfono para poder conectarnos con la iglesia y queremos ayudarte en esta mañana. Si tú aún no conoces al Señor, yo te invito en esta mañana que recibiéndolo ya en tu vida, que creyendo en Él, puedas empezar ahora a darle gloria a Dios como debe ser. Y no vivas una vida sin propósito, sin dirección, sin un norte. Ahora vive para darle la gloria al único que es digno de toda adoración, alabanza y gloria. Oh Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos este tiempo. Amén y amén.